Y ahí sí, entonces largamos este curso con el padre Daniel, profesor Daniel, sobre el Evangelio de Juan, como decíamos, en continuidad con este camino que estamos haciendo sobre los evangelios. Así que bueno, bienvenido Daniel y te agradecemos este espacio que nos regalás durante el mes de octubre. Tenemos que hacer una salvedad. Octubre tiene 5 martes, pero vamos a hacer 4, porque siempre hacemos 4. O sea que la última semana hacemos una semana de descanso para todos. Así que bueno, Daniel, gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar entonces. El Evangelio de Juan. Lo que quería comenzar comentándoles cómo vamos a estructurar más o menos este curso. Hoy vamos a hacer una introducción, más que nada va a tener que ver con el autor, destinatarios y la diferencia con los sinópticos, mucho más genérico. Voy a usar unas diapositivas que las amplié, pero originalmente siempre las usa Claudia Mendoza, creo que las hizo ella, son muy buenas, son sencillas. A partir de ahí yo amplié contextos y muchas otras cosas. Eh, Después vamos a meternos en la teología juánica, que eso es muy importante, porque justamente es tan distinto que si uno no entiende los conceptos de teología juánica, se pierde lo hermoso del Evangelio, No ¿no? tengo voz. Y después el 15 y el 22, que serían los dos últimos, vamos a meternos a analizar textos, que eso está buenísimo y le va a gustar, le va a gustar. Eh, yo tengo un par de propuestas para analizar, pero también voy a estar abierto a que si me quieren decir eh, Obvio. alguno más. Entonces, supongamos, eh, a mí me gusta siempre analizar algo de la expulsión de los desde el templo y las bodas de Caná, que es el comienzo, que inaugura. eh, pero bueno, ustedes pueden proponer alguna cosa más también, obviamente. Bien, voy a empezar entonces introduciendo un poquitito esta problemática joánica. ¿M? Entonces, cuando nosotros nos metemos en el Evangelio de Juan, lo primero que notamos es la gran diferencia comparándolo con los sinópticos, ¿no? Acuérdense, ustedes ya vieron sinópticos, obviamente, con el profesor anterior, que en realidad la palabra sinópticos es una palabra más moderna y la palabra sinópticos tiene que ver con sinopsis, de una sola ojeada, de una sola mirada. Y eso es porque este autor alemán, Griesbach, se le ocurrió poner los tres primeros evangelios en columnas, obviamente haciendo coincidir las escenas, de tal manera que yo podía ver de una sola mirada, de ahí viene en griego sinopsis, de una sola mirada, ¿qué podía ver? Podía ver la misma escena en los tres evangelios. Entonces, por eso se llaman los evangelios sinópticos a los primeros tres. Obviamente, cuando yo pongo los al lado Juan, no pega ni con cola. Entonces, ahí es donde uno dice, si tenemos el problema sinóptico, es decir, ¿por qué estos tres son parecidos, pero a la vez tienen diferencias? ¿Por qué todo lo que está en Marcos está en Mateo y en Lucas, pero Mateo y Lucas tienen cosas que no están en Marcos? ¿De dónde las sacaron? Y ahí surge la hipótesis de la doble fuente, que es Marcos y Q. Bueno, eso es una respuesta al problema sinóptico. Nosotros podríamos, usando esa misma terminología, esa misma analogía, de hablar de un problema juánico. Sepan que algunos ponen juánico con U y otros joánico con A, pero no importa, es lo mismo, obviamente. El problema juánico se refiere entonces a por qué es tan diferente este evangelio, cuáles serían sus fuentes, pero a la vez por qué tiene cosas que sí son parecidas a los sinópticos, algunas escenas. Entonces, esto sería, digamos, una breve introducción a lo que es el problema joánico. No sé si saben cuáles son los textos, además de la pasión de Jesús. La pasión de Jesús siempre es lo más importante, porque los evangelios se escriben
digámoslo así, de atrás para adelante, ¿no? La ampliación del querigma es la muerte y resurrección, por eso la pasión ocupa tanto espacio y hay más coincidencias. Pero después, fuera de la pasión, esto es lo que te está ¿qué diciendo es? Arriba. Y no lo podés hacer un clic ahí, a ver qué. A ver, eso, siléncienlo. Ahí está. ¿Qué es lo que coincide con los sinópticos? Bueno, ya les tiré una pista. La expulsión de los vendedores del templo están los cuatro. Ese sí. Después vamos a ver que hay diferencias, ¿no? Porque lo pone al comienzo y los sinópticos lo ponen al final. Bien, otro texto que está en los cuatro es la multiplicación de los panes. Que fíjense, fue tan importante ese gesto de Jesús que incluso tiene duplicados internos, o sea, tiene en los evangelios sinópticos incluso aparece dos veces, ¿no? En unos sobran 12 canastos, en otros 7, con ese simbolismo de para los judíos y para los paganos, bueno, no importa, pero fíjense si habrá quedado en la memoria que ese también está. Y después, un tercero, pequeñito y con diferencias, es la unción de Jesús en Betania, que ese también realmente aparece en los cuatro. Bien, entonces esto es, salvo eso, todo lo demás es muy diferente, ¿está? Entonces, eh, yo les voy a empezar a proyectar un par de cosas de estas diapositivas que son sencillas y son muy lindas y van a tener que ver justamente con esto. Entonces, Evangelio según San Juan. Acuérdense que nosotros tratamos de poner según y no de, porque el Evangelio es de Jesús. Está relatado según pero no es una buena noticia de una persona en particular. Entonces, por eso también en la liturgia nosotros decimos según. Y esto es, ustedes dirán, bueno, es una preposición. Bueno, pero detrás de esta preposición hay un montón de profundidad teológica, porque el Evangelio es de Jesucristo, la buena noticia es de Jesús, no solo porque Él es el que la predica, sino porque Él mismo, su presencia es la buena noticia, ¿no? Entonces, por eso. Y además, cuando empiezan a ponerse títulos a los evangelios, en griego, sobre todo después de la época de los papiros, cuando ya empiezan a hacerse los códices en pergamino, ahí empieza a escribirse Evangelion, Kata, y después el nombre, ¿no? Mateo, Marco, Lucas, Juan, y Kata es justamente la preposición griega que dice, significa según, o sea que ya en los primeros títulos, en los pergaminos antiguos, en el siglo V, ya está esta concepción de según. ¿Mm? Hay un autor muy importante, muy interesante, que es Santiago Guijarro, que tiene un libro que se llama Los Cuatro Evangelios, que es un libro muy caro porque es grande, es español, pero vale la pena. Y él habla de un concepto que usaban los padres de la iglesia, que es el evangelio tetramorfo. Miren qué lindo. Es un evangelio en cuatro formas, ¿no? Tetramorfo. Pero bueno, no importa, un detalle muy lindo. Entonces, el evangelio es uno, pero nosotros vamos a analizar la versión según Juan. Entonces, lo primero que notamos es muchas escenas que aparecen en el Evangelio de San Juan, ¿m? Que no son mencionadas en los otros evangelios. Por ejemplo, un texto precioso, las bodas de Caná. Otro texto precioso, el encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo. ¿No? Hay una pila de textos. El discurso del pan de vida, ¿no? Que habla de comer la carne y beber la sangre. Hay un montón de cosas hermosas que están solo en Juan. Además, podemos notar que los espacios donde se mueve Jesús son bastante diferentes. Jesús le gusta predicar mucho, mucho en el templo y en las sinagogas, y no hay mucho de esto de subió a la montaña y se sentaron. No hay tanto de ese ambiente rural galileo. ¿M? Lo mismo cabe decir de las etapas de la vida del Señor, que elige contarnos el evangelista, salvo la etapa final, que es la pasión, ¿no? Que ahí hay más coincidencias, aunque hay diferencias importantes que ya vamos a analizar. Entonces, hay también datos
más de tipo biográfico, entre comillas, porque los evangelios son buenas noticias, son catequesis, no son biografías. Si no, no tendrían sentido porque no hay coincidencias, ¿no? Entonces, cuando uno ve ciertos datos que nos sirven para ubicar el tiempo, el espacio, las escenas, después de esto fue a este lugar, después hizo esto, después predicó esto, bueno, no coinciden. Muchas veces los sinópticos dicen una cosa y Juan dice otra, ¿no? Una cosa muy interesante es la oración del Señor, el Padre Nuestro, nada más y nada menos, que le destaca un papel tan importante Mateo, que la pone en el Sermón del Monte, y sin embargo, en Juan no hay enseñanza del Padre Nuestro. Qué interesante. Vamos a ver si llegamos a analizar eso. Si no es hoy, otro día. Después hay ejemplos concretos. Esto es para hacer juegos mentales. Estas preguntas siempre a los alumnos les gustan. ¿Dónde llevan a Jesús después de capturarlo en el huerto? Y uno le diría, y lo llevan eh, ante el palacio del sumo sacerdote. ¿Seguro? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a leer las pasiones, sobre todo la de Mateo. Bueno, ahora vamos a ver algún texto. Juan, Juan el Bautista y Jesús, ¿actuaron juntos durante algún tiempo, el uno junto al otro? Y uno diría, no, si después del bautismo el Espíritu los llevó al desierto y vienen las tentaciones. Y estamos recontra acostumbrados a ese texto porque lo leemos cada año en el primer domingo de Cuaresma, las tentaciones. Entonces, son respuestas, ven que son respuestas automáticas, que es lindo porque quiere decir que tenemos los textos en la cabeza, pero quiere decir que no prestamos atención a las diferencias. ¿M? Y el último y más importante y más dificultoso es cuando muere Jesús, porque los tres sinópticos van a coincidir que la última cena es una cena pascual, por lo tanto Jesús muere al día siguiente, en cambio Juan se va a cansar de decir que la cena no es pascual, sino que es anterior, porque quiere que Jesús muera en la Pascua. Ese sí lo vamos a analizar. ¿Mm? Entonces, fíjense, Mateo 26:57, el que está abajo. Los que habían prendido a Jesús lo condujeron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Muy bien. ¿Qué dice Juan? Lo condujeron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, el sumo sacerdote, aquel año. Ven que no hay una coincidencia, pero los datos históricos de Flavio Josefo y de muchos otros textos nos muestran esta preponderancia de Anás y de Caifás y que estaban los dos juntos porque había uno sido depuesto y lo pusieron al otro. Y de hecho, ese es un detalle muy importante, porque vieron que siempre aparece en plural, los sumos sacerdotes, y eso en realidad, el sumo sacerdote siempre es uno solo, nunca hay más de uno. ¿Mm? O sea, la idea judía es que es hasta que morís o enfermás, de una forma que ya no podés ejercer. Esto era una cuestión de que los romanos habían metido mano, pero claro, se quedaban con el título anterior, no formalmente, pero por una cuestión de respeto. Uno podría decir, es similar a como sucede en la iglesia, y justamente ahora hemos tenido un caso muy que hacía cientos y cientos de años de tener un papa emérito, que era Benedicto, y los dos, bueno, se le decía papa emérito, pero no era papa porque ya no ejercía, pero se le decía y se vestía como tal. Pero bueno, nadie hubiera dicho los papas, ¿no? El papa es uno por la función, pero se decía, todavía se decía el Papa Benedicto para diferenciarlo de Francisco, ¿no? ¿Ven? Qué interesante, como algo que uno dice es obvio, no hace falta que lo expliques, bueno, pero sí hay que explicarlo en los textos antiguos. Quizás dentro de 2000 años eh, alguno diga, ¿por qué había dos en Roma, dos vestidos de blanco? Bueno, y ven cómo los contextos, las noticias y todo eso ayuda a interpretar. ¿Mm? Después, tenemos una escena que es la escena del bautismo, ¿m? eh, que la de Juan es preciosa porque es la del Cordero de Dios, cuando Juan lo señala como Cordero de Dios. Miren si será importante que quedó en la liturgia, ¿no? Justamente antes de comulgar es lo que se anuncia, ¿no? El Cordero de Dios. Y después, felices los invitados al banquete, que es del Apocalipsis, ¿no? Y los primeros discípulos y cómo después al tercer día llegan a Caná. Este texto es largo, así que no lo escribí, sino que se los voy a compartir directamente
del texto bíblico. Miren a la izquierda, este es el testimonio de Juan cuando, desde Jerusalén, los judíos le enviaron sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Entonces él confesó la verdad y no la negó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No. Por último le dijeron, ¿quién eres para que demos una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó, yo soy la voz del que clama en el desierto, hagan recto el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Hasta acá es recontra igual a los sinópticos, ¿no? Esta cita de Isaías súper importante, cómo Juan entendía su vocación en este sentido de Isaías. El mismo Jesús también tiene mucho esto de Isaías en su comprensión de Juan. Los enviados eran fariseos. Acuérdense, los fariseos siempre buscan una pureza ritual, son laicos, no sacerdotes, pero imitan muchas cosas de los sacerdotes y hasta las exageran y las aumentan a la vida laica. ¿Por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Claro, porque bautizar, es decir, jugar con esto de la purificación y del agua, es algo que hace el judío solo en la mikvé y la pileta, no necesita que alguien lo haga por vos. Si alguien lo hace por vos, tiene que ser alguien súper importante. Entonces, ¿vos quién sos? Si no sos ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Y Juan respondió, yo los bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno, fíjense, en medio de ustedes hay uno. O sea, como que Jesús estaba ahí. ¿Mm? A quien ustedes no conocen. Él viene después de mí y yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Acá esta frase también coincide con los sinópticos. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Detalle único del Evangelio de Juan, ¿no? Que era en Betania, del otro lado del Jordán, porque hay varias Betanias, es un nombre muy bonito en hebreo, entonces seguramente eras más bien a la altura de Jericó, que era uno de los pasos de los peregrinos. Juan muy inteligentemente eligió un lugar donde podía haber mucha gente. Al día siguiente vio venir a Jesús hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que ha sido antepuesto a mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Entonces, al día siguiente lo señala a Jesús como Cordero de Dios. Yo no lo conocía, pero ahora sí lo conozco y ya sé quién es. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que en los sinópticos tenemos el relato de que se le acerca Jesús a Juan y en algunos textos parece como que Juan no lo reconoce y en otros parece que sí, que le dice, no, yo no te tengo que bautizar a vos. Acá parece que hacía tiempo que estaban, porque dice, este es el que yo había dicho y yo como que ya había incluso estado Jesús tanto tiempo con Juan, que había estado predicando Juan sobre Jesús. ¿Mm? Y Juan dio este testimonio. Fíjense, no está relatando el bautismo, sino está dando el testimonio de cuando fue el bautismo. He visto al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y permanecía sobre él. ¿Ven? O sea que es algo que ya pasó. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Ven? Que pasaron un tiempo juntos. Y esto es recontra histórico, seguramente fue así, seguramente fue así. Tuvieron un tiempo juntos porque parte de los discípulos de Juan comenzaron a seguir a Jesús. Y eso lo sabemos, eso lo sabemos. Entonces los sinópticos no han querido darle mucha importancia, entonces directamente después del bautismo el Espíritu los lleva al desierto. No cuentan esto, pero Juan, que tiene una tradición fuerte del bautista, eh, relata y le dedica muchísimo. Yo lo he visto, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, ya van tres, ¿ven? Al día siguiente, ¿no? Ya es el tercero. Estaban allí Juan y dos de sus discípulos. O sea, Juan tenía discípulos. Acuérdense, esto coincide con los sinópticos porque, ¿se acuerdan cuando muere que los discípulos llevan a enterrar el cuerpo porque lo había decapitado
Herodes Antipas, fijándose en Jesús que pasaba, o sea, ven, acá ya no venía hacia él, pasaba, o sea que Jesús estaba ahí en Betania, del otro lado del Jordán, con los discípulos, hizo campamento. Mirando a Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. Acá dice, de vuelta a la frase, y esos dos discípulos de Juan, al oírlo hablar así, comenzaron a seguir a Jesús. Jesús se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él le respondió, vengan y verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él todo ese día. Era alrededor de la hora décima, sería más o menos hacia el mediodía. Bien, entonces, ya estamos en este cuarto día, por decirlo de una manera, ¿no? Porque todo este día que se quedaron, estamos en el tercero, pasamos al cuarto. Y miren lo que dice ahora el evangelista Juan. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos. ¡Wow! O sea que Andrés era uno de los discípulos de Juan el Bautista, el hermano de Pedro, de Simón Pedro. Y era uno de estos dos que habían seguido a Jesús. No dice que es Pedro también, ¿eh? Dice que solo Andrés. Entonces, después de esta experiencia con Jesús, de quedarse todo ese día, al primero que va a buscar es a su hermano, Simón Pedro, y le dice, hemos encontrado al Mesías que significa Cristo. Y miren la progresión. Primero le dicen rabí, porque es todavía falta de fe, es simplemente un tipo importante, que explica, que habla lindo, un maestro, y ahora ya lo llama Mesías. Un día de experiencia con Jesús. Miren, Andrés, a la fe que llegó. Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Bueno, eso es una aclaración juánica, obviamente, ¿no? Y lo llevó ante Jesús. Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa piedra. Y esto también es raro, porque nosotros el piedra lo tenemos en Mateo 16, en Cesarea de Filipo, con toda una ceremonia, y después de un tiempo que lo instituye como cabeza. Acá, acá, quizás Juan sabía que Pedro era Cefas. Acuérdense que hasta San Pablo lo llama Cefas. Me encontré con Cefas. Ese era el apodo. O sea, lo que nosotros decimos Pedro, en arameo, es Kefá. Eso es piedra. Entonces, claro, Juan sabía, pero no iba a relatar nada de Galilea ni nada de Cesarea de Filipo, no le interesaba relatar eso. Entonces en algún lado tenía que poner el cambio de nombre y lo metió acá, que es un poco forzado, porque acá apenas lo conoce, ¿no? Pero fíjense qué interesante, cómo Juan conoce esas tradiciones sinópticas, pero las está reacomodando. Y seguimos, ¿eh? Al día siguiente, al día siguiente, este sí es el cuarto día, al día siguiente determinó encaminarse hacia Galilea y se encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, ciudad de pescadores. Está muy cerquita de Cafarnaúm, que es el lugar de Pedro y Andrés. Felipe era de Betsaida, que era la ciudad de Andrés y Pedro. Está muy cerca, digamos. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y en los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Ven? Ya hay una fe mucho más profunda. Natanael dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le respondió Felipe. Vio Jesús a Natanael y le dijo, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay doblez. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios, tú eres el Rey de Israel. Tres títulos, aunque Rabí, acuérdense, es el menos importante, Hijo de Dios, Rey de Israel. Jesús le dijo, ¿por qué te he visto debajo de la higuera crees? Verás cosas mayores. En verdad les digo que verán el cielo abierto, a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Punto. Al tercer día se celebraron unas bodas en Cana y acá cortamos, ¿tá? Porque ya lo vamos a analizar. Pero ¿qué quiero que vean con esto? Todo el tiempo que estuvieron juntos. De hecho, una de las hipótesis hoy en día más aceptadas es que Jesús fue discípulo de Juan el Bautista al menos un tiempo. No discípulo en el sentido llano de discípulo-discípulo, ¿no? Pero sí que escuchó mucho de su predicación, porque de hecho la predicación de Jesús al principio se recontra parece a la de Juan. Conviértanse, crean en la buena noticia, porque el reino está cerca. Es la misma predicación, la de Juan,
que la de Jesús. Simplemente que Juan tiene un carácter más apocalíptico, porque ese reino va a venir para acabar con los malvados, salvar a los justos. Por eso hay que convertirse. No hay muchas más oportunidades de cambio. Tiene más sabor apocalíptico. Cambio Jesús no. Jesús come con los pecadores, le da nuevas oportunidades. Instaura una ética en el Sermón de la Montaña. ¿Para qué vas a instaurar una ética de comportamiento si el mundo se acaba mañana? ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué vas a mandar a misionar, a evangelizar si se acaba el mundo? ¿Eh? Entonces, se parecen, toma muchas cosas de Juan, pero después se diferencia Jesús de Juan. Y esto se va a notar mucho en nuestro evangelio que estamos analizando. Retomo entonces. Entonces, fíjense todo lo que le hemos dedicado a esta importantísima escena de Juan y de Jesús. Y ahora, por ejemplo, esta sí que es muy importante. Y esta se van a acordar cada vez que los que sean timberos digan, 33 es la edad de Cristo. No, 33 no es la edad de Cristo. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿De dónde viene el 33? Jesús murió a los 33. No, Jesús no murió a los 33. Viene de que Lucas dice que tenía 30 años cuando empezó, y después hay un solo relato de Pascua, una sola ida a Jerusalén, que es la Pascua, la última cena, y muere, ¿no? Entonces murió a los 31. ¿Y de dónde sacamos 30 más 3? Ah, que en Juan hay 3 Pascuas. Entonces estamos haciendo una mezcolanza. Lucas, la cronología lucana, que es toda la predicación en Galilea y después una ida a Jerusalén donde muere y resucita, con la Juánica, que va y viene a Jerusalén un montón de veces. ¿Por qué? Porque va a todas las fiestas religiosas. De hecho, eso es lo más histórico. Al mismo Lucas se le escapa un poquitito en los evangelios de la infancia cuando dice Jerusalén iba todos los años a las fiestas con sus padres, vivía sujeto a ellos. O sea, Jesús era un buen judío, tenía que ir a todas las fiestas. En cambio, los sinópticos, como escriben primero y lo simplifican todo, hacen todo Galilea y después camino a Jerusalén y todo Jerusalén y se acabó la historia. Es más sencillo. En cambio, Juan no. Juan va 4 veces. Hay fiestas de Pascua, de los tabernáculos, de la dedicación, que sería Hanukkah. Entonces, fíjense, acá les pongo los textos. Juan 2:13. Esto es justamente después de la boda de Caná. Pronto iba a ser la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Un detalle, muchas veces dice Pascua de los judíos porque ya había Pascua cristiana. Este evangelio es tan tardío que ya teníamos fiesta propia litúrgica los cristianos, entonces tenía que aclarar cuál Pascua. Cierro paréntesis. Capítulo 5, versículo 1. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Esta era una fiesta como innombrada, pero no importa. Eh, Después, con el contexto podemos deducir cuál es, pero no es importante para esta primera lección. 7:10. Si quieren, anoten solo los numeritos y después las buscan. Pero una vez que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no públicamente, sino a escondidas. Otra fiesta que está en Jerusalén. 10:22. Se celebraba por aquel tiempo en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Esta Hanukkah, que obviamente es pleno invierno porque es la que es cerca de Navidad. Mucho frío hacia allá. En Jerusalén, montaña, alto, te pueden hacer 0 grados y hasta nevar. Y por último, la más importante para nosotros, la del capítulo 12, versículo 12, que es la de la Pascua. Esta sí, la Pascua, la muerte de Jesús. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania. No es la Betania del otro lado del Jordán, sino Betania del otro lado del Monte de los Olivos, que es donde vivían Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos. Entonces, fíjense, tenemos acá 5 menciones de Jesús en fiestas en Jerusalén. O sea que Jesús iba muchísimas veces. Después, ¿cuándo comienza la actividad de Jesús en relación a Juan el Bautista? Porque según los sinópticos es muy, muy, muy fuerte, está marcado el tema de después que Jesús, perdón, después que Juan fue arrestado o cuando Jesús se enteró que Juan fue arrestado y ahí empieza siempre, siempre, siempre la predicación de Jesús. Es como que en los sinópticos se marca que acá el arresto de Juan bueno, ahora me toca a mí. Ahora tomo yo la posta. En cambio,
en Juan 3, 22, 24, se nos muestra que actúan juntos algún tiempo. Fíjense, después de haber sido apresado Juan, vino Jesús a Galilea, predicaba el Evangelio de Dios, etcétera, etcétera. Y miren Juan 3, 22, 23 y 24. Después de esto, fue Jesús con sus discípulos a la región de Judea, y allí convivía con ellos y bautizaba. ¿What? ¿Jesús bautizaba? También Juan estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y acudían a él, y los que acudían a él los bautizaba, porque aún no habían encarcelado a Juan. Entonces, fíjense, vuelve a Galilea, llama a otro discípulo, Natanael, Felipe, vienen las bodas en Caná, que también es en Galilea, más cerca de Nazaret, es en la montaña, pero no importa. Ahora vuelve a Judea, a esta zona de Ainón y Salim, y empieza también a hacer este gesto junto con Juan de bautizar. Miren qué interesante. Es más, esto causó tantos problemas que después hay un versículo aclaratorio que va a decir, en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Lo necesita decir Juan porque se ve que se le armó lío con esto. Porque entonces Juan el Bautista y Jesús el Bautista quedaban demasiado igualados. Entonces esto es muy interesante, es un texto que nunca se lee en la liturgia. Entonces por eso muchos cristianos no tienen ni idea de que actuaron juntos en el Jordán, Juan y Jesús. Fíjese qué interesantes las diferencias. Y ahora vamos a uno de los grandes temas y súper problemáticos, que es la muerte de Jesús. Marcos 14, 12, y de acá van a seguir Mateo y Lucas. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, y acá viene la última cena. Entonces, la última cena es una cena pascual. Es más, el evangelista Lucas directamente lo dice. ¿Cuándo quieres perdón, dónde quieres que te preparemos la cena pascual? O sea, ya directamente, ¿no? Es la pregunta de los discípulos a Jesús. ¿Está? Ahora, miren qué diferencia con Juan 13. La víspera de la fiesta de la Pascua, como Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Y cómo sigue este texto? ¿Se acuerdan? Ese que leemos el Jueves Santo. Y mientras cenaba, Jesús se sacó el delantal, se puso y se puso a lavarle los pies. ¿Ven? La víspera. Es una cena que él adelanta. Es una cena previa a la de la Pascua. Y miren cuando muere. Nos saltamos del capítulo 13 al 19, porque saltamos todo el discurso hermoso de despedida, todo Getsemaní, todo el arresto, y Juan 19:42 dice, como era la parasebe, este término lo dejé así, ¿no? Porque es un término que significa, es el término técnico de los sacrificios de la Pascua, de los cordero, o sea, lo mismo que dice Marcos 14:12. Entonces, como era la parasebe de los judíos, la Pascua de los judíos, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Entonces, según los sinópticos, según los sinópticos, Jesús tuvo una cena pascual y murió al día siguiente en plena fiesta de Pascua, porque acuérdense, si yo como la cena pascual, quiere decir que en el atardecer sacrifico los corderos, pero ya ese día está comenzando, porque acuérdense, con la cena ya, con la puesta del sol, ya es al día siguiente, ¿no? En Juan, la cena, la cena pascual no existe, no es una cena pascual, es una cena que está adelantada. Y a Jesús muere cuando se sacrificaban los corderos, ¿no? Pero claro, ustedes dirán, ¿y pero eso era el jueves? Bueno, Juan lo mueve todo al viernes. Entonces, la Pascua caía el sábado, no el viernes. Caía el sábado. Por eso dice, ese sábado era muy solemne. Entonces no podía quedar un cuerpo colgado en la cruz. Entonces Nicodemo le va a pedir a Pilato y José de Arimatea y se preocupan tanto para enterrar a Jesús. ¿Por qué? Porque era un sábado súper solemne, cuando coincide Shabbat con Pesaj. ¿Cómo vas a dejar un cuerpo colgado queda maldita la tierra? Entonces corre todo un día, Juan. ¿Por qué? Bueno, no tenemos una respuesta clara, pero una de las respuestas que hasta incluso
Papa Benedicto, que era más bien conservador, en su libro de Jesús de Nazaret, hasta él pone que es la que él cree, o sea, jugado, pero porque eh, hay una teoría muy interesante y es la siguiente. En la noche de la Pascua hay una prohibición en la Mishnah de que el Sanedrín se reúna. No puede haber un juicio, no puede haber reunión. Entonces es más probable que sea histórico el de Juan. Y fíjense qué interesante, esto es un redescubrimiento, porque durante muchísimo tiempo se dijo, no, 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 Juan lo hace simbólicamente porque Jesús es el Cordero, entonces lo hace morir. Pero ojo, hay que tener cuidado con eso, porque hay una prohibición expresa, no se pudo reunir nunca el Sanedrín en esa noche, porque está prohibido en la Pascua que se reúna el Sanedrín. Entonces, después hay otra teoría, pero si quieren la hablamos otro día porque no me quiero ir de tema, pero es un tema que yo estoy trabajando mucho, que es que quizás no fue todo de un día para otro, sino que la cena pudo haber sido, no sé, lunes, un martes, un miércoles, y las reuniones del Sanedrín fueron, bueno, el Sanedrín se reunió un día, que no era Pascua, después al día siguiente se reunieron con Pilato, como que Jesús estuvo unos días arrestado, ¿no? Que no fue todo tan, 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 tan rápido en esa madrugada. Pero no me quiero ir de tema. Es un tema sumamente interesante, pero no me quiero ir de tema porque no es un curso sobre la pasión, pero quiero que vean de dónde surge, de dónde podría surgir un curso de la pasión, de esta problemática que surge con Juan. ¿Está bien? Bueno, vamos a pasar a otro tema. La manera en la cual se expresa Jesús es extraña, ¿no? Parece que no habla de los mismos temas, no tiene las mismas enseñanzas. Jesús eh, prácticamente no habla del reino y no cuenta parábolas. Algo que sabemos que a Jesús le encantaba todo el tiempo hablar del reino. El reino está cerca, esa es su primera predicación. Es más, hasta el mismo Evangelio de Juan nos va a hablar este tema del reino cuando está ante Pilato. Así que tú eres rey, mi reino no es de este mundo, etcétera, etcétera. O sea, el reino es algo, el reino de Dios es algo transversal en la vida de Jesús. Pero en Juan casi no aparece. Y las parábolas, que eran espectaculares no solo para una ética, sino también para explicar los grandes misterios, como el tema de las parábolas, ¿no? Las parábolas del reino, que Mateo las agrupa todas. Bueno, no hay parábolas. Son discursos mucho más elevados e intelectuales, ¿no? Entonces, esto es extraño. No hay tantas, esto de Jesús se sentó y estuvo hablando y tenemos 3 capítulos de enseñanzas. Este Jesús a las muchedumbres. Más bien son a los discípulos o confronta con los fariseos o está en la sinagoga y le presentan un caso. Son cosas más pequeñas, grupos puntuales, grupos más específicos, en diálogo y en confrontación. No hay tanta enseñanza a la muchedumbre. Esta también es una diferencia. ¿Cuál no le interesa mostrar a ese Jesús? ¿No? También hay diferencias en la teología. Esto es lo que les dije que seguramente en la próxima lección vamos a meternos. La teología sinóptica y la juánica. Bueno, cuando uno suma todas estas cosas que vengo diciendo, algunas las nombré así nomás porque las vamos a ver después con profundidad, otras le di un poco más de dedicación, parece que son dos Jesuses diferentes, ¿no? Es muy, muy interesante, pero parece como que fueran dos Jesuses diferentes que se expresan de manera distinta, que hablan de otros temas. Incluso en Juan hay mucho de esto de que nadie lo entiende, de qué hablan, ni siquiera Nicodemo, ¿se acuerdan que le dice, hay que nacer de nuevo? Pero ¿cómo puedo meterme de vuelta yo en la panza de mi mamá? O sea, constantemente nadie termina de entender a Jesús en Juan, ¿no? Eh, entonces, todo Jesús es diferente, que se mueve en diferentes lugares, que habla de cosas diferentes, encima nadie lo entiende, se encuentra con personas diferentes, porque, bueno, ¿se acuerdan esto que les decía de la samaritana, ¿no? Un personaje distinto, que lo único que tienen en común es que se llaman Jesús, ¿no? Entonces, acá nos tenemos que hacer la pregunta, ¿de dónde salió esta forma de presentar a Jesús en Juan? ¿No? En el Evangelio según San Juan. ¿De dónde salió esta tradición tan peculiar? ¿Por qué? Porque esto se lo preguntaron los primeros cristianos también. Porque el tema es así, el Evangelio de Juan tenías que mostrar que estaba basado en una tradición apostólica
Porque el Evangelio de Juan, al tener cosas tan abstractas y en su teología hablar de la vida, del logos, de la gnosis, del conocimiento, ya vamos a hablar de estos temas, que son muy lindos, también empezaron a usar un grupo que empezó a ser un poco, a separarse de la iglesia, después fue medio herético, que es el gnosticismo. Entonces, si vos, mm, si vos ves que hay un grupo medio border, ¿no? Medio heterodoxo, que es fanático de este evangelio, vos tenés que decir, no, pará, esto no es, esa es tu interpretación. En realidad, este Jesús es el mismo Jesús, es otra visión del mismo Jesús. Y estos términos teológicos simplemente son más profundos, pero no es un conocimiento especial de ustedes. Viene de los apóstoles. Entonces, de ahí surge esta inmensa necesidad de basar el Evangelio y todos los Evangelios, pero bueno, sobre todo este, porque estamos hablando de Juan, en una autoridad apostólica reconocida. Por eso es que ya desde el siglo segundo se lo identifica con Juan el Apóstol. ¿Mm? Entonces, vamos a entrar acá en la cuestión del autor del cuarto evangelio. ¿Ah? Entonces, ¿se puede seguir sosteniendo, como a lo largo de los siglos, que este cuarto evangelio fue compuesto por Juan, el hijo del Zebedeo, hermano de Santiago? O sea, cuando después veamos todos los términos teológicos, los juegos de palabras, yo tengo también, armé unas diapositivas que se las voy a mostrar, si no es la próxima, es la tercer clase, que les va a encantar la numerología en Juan. Cómo juega con los números en Juan, pero no con los números, sino contando, uno tiene que contar la cantidad de palabras que aparecen en tal cosa y significan una cosa. Van a ver qué interesante que es. Tengo dos o tres textos donde se van a caer de la silla. Son espectaculares. Puede ser que un pescador que no tiene educación, porque acuérdense, el judío no sabe escribir, solo el escriba sabe escribir. El judío sabe leer, porque lo tiene que hacer para lo que hoy en día se llama el bar mitzvah, ¿no? Leer la Torá para leerla, meditarla en la sinagoga. Personalmente no, porque no tenían rollos en sus casas, es muy caro, pero leer sí sabían todos. Sí, 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 leer sí sabían. Pero escribir, no. Escribir solo los escribas. A nosotros nos cuesta esto porque nosotros somos educados neuronalmente, es leer y escribir, lo tenemos desde chiquitos. Entonces nos cuesta, ¿cómo vas a saber leer y no escribir? Nos cuesta porque ya estamos, digamos, nuestras conexiones neuronales ya son así. Pero en la antigüedad no era así. Entonces, ¿puede un pescador haber hecho esto tan profundo? O quizás fue testigo de cosas, las predicó a otro, y esto es fruto de tradición apostólica, tradición de otro lado, y que un escritor muy culto lo termina de dar forma. Esa es una pregunta muy interesante. Vamos a ver algunos datos externos al texto bíblico, quiere decir. Existe un Juan en la iglesia de Éfeso, muy, muy importante. El asunto es que este Juan nunca se lo llama el apóstol Juan, siempre es designado Juan el presbítero, que significa otra cosa. Acuérdense, los títulos son muy importantes. Juan el presbítero es una cosa, Juan el apóstol, Juan el profeta, hay varios Juanes en el Nuevo Testamento. Entonces, yo digo Juan el apóstol, el hijo de Zebedeo, pero acá el de la iglesia de Éfeso no se lo llama nunca apóstol, se lo llama Juan el presbítero, ni tampoco como hijo de Zebedeo, ¿no? Y existe, sabemos, una tradición que atestigua que Juan, el hijo del Zebedeo, murió joven, no en Éfeso en la década del 90, que en todo caso hubiera vivido casi 100 años, algo no imposible, pero bastante extraño en aquel momento. Entonces, hay dos datos externos. El Juan de Éfeso nunca se llama apóstol, sino presbítero. Y el Juan apóstol, el hijo del Zebedeo, el verdadero, murió más bien siendo joven. Entonces, estos datos externos nos muestran que el Juan del Evangelio no es necesariamente el hijo del Zebedeo. Ahora tenemos datos internos que aparecen en los textos. El lenguaje y el estilo, el medio intelectual en el cual se mueven, no parecen ser posibles de atribuir a un pescador galileo arameo, sobre todo cuando yo les muestre
el conocimiento griego profundísimo que tiene Juan. Tiene un griego exquisito, las conjugaciones verbales. Yo todo esto les voy a hablar la próxima, sin entrar en una clase de griego, pero así en castellano les voy a mostrar para que disfruten y vean la hermosura que existe en cómo juega y cómo domina la lengua griega. Después hay un detalle que no tiene nada que ver con el Evangelio de Juan. Aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13. Por eso es importante, porque es un dato bíblico, pero es de algo que no tiene que ver con el mismo libro. Esto es de Hechos, que está escrito seguramente por Lucas. Entonces, fíjense, los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Y reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús. ¿Ven? Entonces ya el mismo texto, los mismos evangelios, nos van mostrando esta idea de que eran personas poco instruidas y sin cultura. Eso es sumamente interesante. Ahí alguien preguntó sobre la tumba de Juan en Éfeso. Si quieren, podemos, esa es mi especialidad, lo que fui a estudiar a Israel, arqueología, así que de eso puedo hablar mucho, pero lo podemos dejar para el final si quieren. Pero no, no es ni locos, ni loco es la casa de. No, eso está demostradísimo arqueológicamente. eh, no, 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 no. Eso de ninguna manera, ¿no? Es como la casa de Nazaret en Loreto. Yo la miro y se me lloro, porque yo que estudié arqueología galilea y sé cómo son las piedras y las construcciones, eh, más allá de si los ángeles la llevaron piedra por piedra a Loreto, el tipo de ladrillo, la argamasa, todo eso está requete contra súper estudiado. No, 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 no. Y además que en el siglo XX se encontró la casa, ¿no? Sigo. Otros datos internos. Este es interesante. Las dos principales escenas de Juan, el hijo del Zebedeo, ¿no? O sea, Juan el apóstol, el hijo del Zebedeo, y que solamente él, junto con los, o sea, ¿se acuerdan que Jesús tiene 12 apóstoles, pero de esos 12 hay 4 que son como sus más íntimos? Pedro, Simón Pedro y Andrés, y Santiago y Juan, ¿no? O sea, dos grupos de hermanos que son testigos muy, muy profundamente de cosas más, o sea, son como más cercanos. Bueno, si de algo fue testigo Juan, es de la transfiguración y la agonía de Getsemaní, que aparece en los sinópticos, que los lleva aparte, que están presentes, que se alejan, incluso Jesús los llama a alejarse del grupo de los 12, que están más cerca. Bueno, o sea, es sumamente importante esto. Estas dos escenas no aparecen en Juan, no aparecen en Juan. La agonía de Getsemaní, no, aparece una escena en Getsemaní, pero no la agonía. Juan no lo quiere mostrar así. Entonces, ¿cómo puede ser que esta tradición que llega a Mateo, Marcos y Lucas, llega obviamente de algunos de los que lo vivieron, pongamos que llega de Pedro, de Juan, de Santiago, no importa. Y justo Juan, que es uno de los que la vivió, no la relata. ¿Ven? Esto no tiene explicación. Es obviamente no puede ser ese Juan el apóstol. ¿De dónde viene todo esto? Viene que sobre todo, como les decía, a partir del año 200, se comenzó a juntar todos estos Juanes en uno solo. Cuando para responder a los gnósticos que empezaban a usar este evangelio en provecho propio. Claro, un evangelio que no tiene mucha ética y donde se habla mucho del conocimiento y la fe que salva. Entonces no hay que hacer nada por el prójimo y les venía bien en su doctrina gnóstica, con un desprecio a la creación, al mundo, a la materia, ¿no? Entonces después vamos a ver más adelante, no hoy, cómo la primera carta de Juan intenta solucionar ese problema. La primera carta de Juan no se puede no leer si uno estudia el Evangelio de Juan. La segunda y la tercera te la regalo. Pero la primera carta de Juan es sumamente importante porque viene a suplir muchas de las cosas que el Evangelio no dice. De hecho, ahí es donde aparece el anticristo. El anticristo no aparece en el Apocalipsis. En el Apocalipsis aparece la bestia, la serpiente, el dragón. El anticristo nunca aparece. El anticristo no es algo que va a venir al futuro. Ya vinieron, ya pasaron los anticristos. Y están en la carta de Juan. Si quieren otro día lo analizamos, porque se refiere a una cuestión de fe en el Cristo, en Jesús.
Y ahí uno se da cuenta, justamente, que se estaba refiriendo a los que tomaban al Evangelio, ¿no? El anticristo eran de los nuestros, pero dejaron de ser los nuestros, se fueron, si hubieran sido los nuestros, todos esos son los anticristos, ¿no? Después, si quieren, un día lo analizamos. Pero entonces, a partir del año 200, se empezó a atribuir este Evangelio, a identificar a estos Juanes con el apóstol Juan, el hijo del Zebedeo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque este Juan, del cual se está hablando, un discípulo Juan, más el tema del discípulo amado, que ahora vamos a entrar, y este Juan, discípulo, que no se llama apóstol, sino presbítero, que es muy importante en la comunidad de Éfeso hacia la época del emperador Trajano. Esto es histórico, hacia el año 98, 117, y que coincide más o menos con la fecha de escritura, seguramente en la década del 90, de Juan. Entonces venía al pelo, tenemos un Juan, tenemos Éfeso, tenemos la fecha, y listo. Pero vamos a decir que es apóstol, porque ¿ven? Es solo tenemos un montón de datos históricos, pero es confundir a este Juan, discípulo, presbítero de Éfeso, de este fin del siglo segundo, del fin del siglo primero, confundirlo con el apóstol, el hijo del Zebedeo, el pescador. Este es el gran asunto, ¿no? Este discípulo Juan, discípulo dije, habría escrito su evangelio recogiendo tradiciones orales y escritas que provenían de alguien que se llama el discípulo amado del Señor, que nunca se dice cómo se llama, y eso es muy importante, y ahora les voy a contar por qué es tan importante, y seguramente del apóstol y de muchos que estuvieron físicamente de verdad con Jesús. Lucas, que escribe hacia la década del 70-80, él dice, bueno, con los que fueron testigos oculares de estas cosas, yo me he enterado de todo esto porque Lucas no estuvo ahí con Jesús. No es testigo ni de la predicación, ni de la muerte, ni de la resurrección. Lucas aparece después, en la época de la predicación paulina. Entonces, fíjense, él mismo lo dice. Hay que buscar las fuentes. No hay que confundir el escritor con el que contiene la fuente, el que fue testigo ocular y está transmitiendo al escritor. Eso es muy importante. ¿Quién sería este discípulo amado? Bueno, Juan le gusta no usar nombres en personajes importantes. Por ejemplo, la Virgen María, que nunca aparece como la Virgen María, sino como la madre. Roberto, ¿te fuiste a comprar la milanesa? Entonces, este discípulo amado parece haber sido un discípulo de Jerusalén y que no pertenecía al número de los 12. ¿Y esto por qué lo sabemos? Lo sabemos por lo siguiente. Nunca aparece el discípulo amado en Galilea. El discípulo amado aparece después del capítulo 13, que es cuando llega a Jerusalén, viene la cena de Jesús y todo eso, que está ahí, que después está en la resurrección, que conoce un montón de detalles. O sea, es sumamente importante, pero no ni existe antes en Galilea. Y uno podría decir, ¿es posible esto? Claro que es posible. ¿O acaso Jesús no tenía a Nicodemo, a José de Arimatea, que eran en secreto discípulos? ¿No tenía a Marta, María y Lázaro, que eran amigos? Y no estaban en Galilea, estaban en Betania, ahí en Jerusalén, a 3-4 kilómetros de Jerusalén. Entonces Jesús tenía discípulos con los cuales él convivía, que eran mayormente galileos, pero después tenía discípulos en otros lugares. Tenía discípulos en Jerusalén porque él iba constantemente, sino cómo se explica que en los sinópticos, donde Jesús va una sola vez en Jerusalén y sin embargo dice, vayan a decirle a tal, ¿dónde está mi habitación donde voy a celebrar la Pascua? Y él les va a presentar la sala superior ya arreglada con almohadones. ¿Qué vas a hacer eso por un desconocido? ¿Justo en Pascua que se llena de peregrinos? No, los sinópticos no te lo dicen, pero obviamente será una persona sumamente querida por Jesús, amigo, y seguramente se quedaba en su casa un montón de veces que iba, otras veces se quedaría en lo de Marta y María. Entonces Jesús tenía amigos y discípulos que no necesariamente eran de los 12. Este era el amado. Y en esto tenemos, sí, texto bíblico. ¿Está bien? Ahora se los muestro. Esto podría dar una explicación satisfactoria al hecho de que en este evangelio se contengan tradiciones diferentes. Claro, ¿por qué no hay tanto Galilea? Y hay cosas de Samaria, por ejemplo. Y bueno, justamente, porque este amado, que trae mucha tradición,
no es propio de Galilea. ¿Por qué, por ejemplo, aparece todo esto de la piscina, de los pórticos, la puerta de las ovejas, la curación del ciego, la del paralítico? ¿Por qué hay tanto detalle de Jerusalén, detalles de nombres, tanto detalle que está todo 100% comprobado arqueológicamente? Y si quieren después, uno de los textos que también propongo analizar es ese. Y uno dice, ¿y esto? ¿De dónde viene? Y viene del amado, de un discípulo de Jesús propio de Jerusalén que conocía a la perfección todos los lugares, que la cantidad de pórticos, que cómo se llamaba, que cuál era la costumbre en la época, que primero que cuando se movían las aguas, el primero que entraba quedaba sanado. Un montón de detalles que no aparecen en ningún lado. Lujo de detalles. Es interesante. Y la única explicación satisfactoria es que este discípulo amado sea un discípulo de Jerusalén, porque como se muestra en la investigación, está muy familiarizado con el judaísmo más bien helenísta, ¿no? Así con tendencia griega, ¿m? O sea, los judíos que hablaban griego, contacto con la cultura griega, mucho conocimiento judío, pero con un griego exquisito. ¿M? Este discípulo amado sería el fundador de una propia comunidad cristiana, a la cual le transmitió una tradición de Jesús, obviamente más propia de lo que él vivió en Jerusalén. En el Evangelio, nosotros tenemos una conjunción de esas dos tradiciones, un poco de Galilea, un poco apostólica y una gran parte del amado en Jerusalén. Entonces los discípulos elaboraron, conservaron estas tradiciones que recibieron del amado y obviamente este nombre del amado ya designaba esta persona, el discípulo amado. Ahora les voy a mostrar el texto del final de Juan, que parece que es un tipo reconocido. Y es re loco porque no está ni el nombre ni el apellido y uno se muere de ganas por saber. Pero claro, era tan venerado y tan conocido que uno no lo conoce. Entonces, en este discípulo amado había una especie de modelo de seguimiento del verdadero cristiano. Y no hay que olvidarse que esta era una costumbre judía. Por ejemplo, en Qumran, los judíos también tenían esta costumbre de poner, por ejemplo, uno de los capos de ellos lo llamaban el maestro de justicia, ¿no? Y bueno, obviamente tenía un nombre, pero lo llamaban así porque era el que enseñaba la justicia en el sentido de la Torá, ¿no? De la mitzvah, de la ley, ¿no? Entonces, esto es costumbre. Una persona que está venerada que ya aparece con un epíteto. Entonces, resumiendo, diferentes personas. El apóstol Juan, hijo de Zebedeo, al cual se le atribuye a partir del siglo segundo, por esta cuestión gnóstica, el Evangelio. El discípulo amado, que existió, no sabemos quién es, pero es un discípulo de Jerusalén, que recogió sobre todo la parte del capítulo 13 en adelante. El evangelista Juan, que sería el que recoge todas estas tradiciones. ¿M? Y después la comunidad juánica, que actualiza agregándole un par de cositas hacia el final y publica la última edición del Evangelio y también las cartas. ¿Por qué? Porque el final del Evangelio está en plural y la carta está en plural. Interesante, interesante. Entonces, vamos a ir a ver un texto sumamente interesante, que es el siguiente. Quedan un par de minutos, pero los voy a aprovechar al máximo. ¿Se acuerdan del final de Juan 21? El hermoso texto de Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, Señor, tú lo sabes todo, que tenemos una canción preciosa, bueno, todo. Bueno, en verdad te digo, cuando eras más joven, te ceñías tú mismo, ibas a donde querías, pero cuando envejezcas, extenderás tus manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Esto lo dijo indicando con qué muerte iba a glorificar a Dios. Habiendo dicho esto, añadió, sígueme. Se volvió Pedro y vio que le seguía aquel discípulo que Jesús amaba, el que en la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? ¿Mm? Pedro, al verlo,
al discípulo amado, le dice, Señor, ¿y este? Señor, ¿y este? Como diciendo, vos me pediste a mí que te siga, pero ¿y a él qué hacemos? ¿Él también sigue? ¿Él también viene? Jesús dijo, si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme, ¿no? Como diciendo, no, no, si yo quiero que sea discípulo en Jerusalén, que tenga la comunidad, o sea, no necesariamente tiene que ser un seguidor mío en este sentido. Bueno, pero fíjense, esto fue mal interpretado, porque si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, suena a que va a ser inmortal, que nunca va a morir hasta la segunda venida de Cristo, hasta el fin del mundo. Entonces, fíjense, esta mala interpretación quedó en el Evangelio. Por eso surgió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino, si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Fíjense cómo el mismo Evangelio aclara una mala interpretación que podemos tener nosotros. Bueno, miren, miren, miren esto, el versículo 24 y 25, porque yo quería llegar a esto. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las ha escrito. O sea, ¿quién? El amado. El amado es el que da testimonio de estas cosas, sobre todo las de Jerusalén. Y las ha escrito, o sea, hay una tradición escrita, hay como un mini evangelio de Jerusalén, ¿no? Ah, yo le puse el nombre Evangelio, se me ocurrió a mí, pero bueno, hay un texto sobre el actuar de Jesús en Jerusalén, es el que la escribe con este estilo tan hermoso, tan profundo, con este conocimiento, con este helenismo, con este griego tan increíble, sabemos que su testimonio es verdadero. Oiga, ¿y ese plural? ¿De dónde salió el plural? ¿Quién está hablando acá? Sabemos. ¿Ven? Qué interesante. En el mismo texto se nota, este final, tiene que ver con el de la segunda edición. Es el famoso segundo final del Evangelio. Tiene dos finales. ¿Por qué? Porque si nosotros saltamos al final del Evangelio, que es cuando Tomás lo reconoce, Señor mío, Dios mío, ¿cómo termina el Evangelio original? El original. O sea, ¿cómo termina el evangelio del discípulo amado? El posta, el verdadero, termina con una hermosísima bienaventuranza. Jesús contestó, porque me has visto, has creído. Felices o bienaventurados los que creen sin haber visto. Ah, hermoso, ahí terminó el evangelio. ¿Y acá qué viene? Viene un cierre del discípulo amado. Muchos otros signos hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no han sido escritos en este libro. Sin embargo, estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Punto, se acabó el Evangelio. Después volvió a aparecerse Jesús. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No? ¿No se había terminado? Ya está, se había terminado. ¿Cómo se volvió a aparecer? Claro, acá hay un agregado. Y este agregado del capítulo 21, que ya tiene ese final en plural que leímos, ¿por qué se agregó? Y porque si uno lo terminaba en el 20, el único capo es el amado, porque el amado es el que está en el pecho, es el que no duda, el que no traiciona, es el que lo reconoce, es el que corre a la tumba, o sea, siempre es el mejor. Pero nosotros sabemos que el principal es Pedro, porque Jesús lo eligió, por más que no sea el mejor, no importa, Jesús no elige a los mejores, elige a los que él quiere. Entonces, este capítulo 21, tenemos una aparición más de Jesús donde se queda Pedro, apacienta mis ovejas. Entonces, este es el equivalente a Mateo 16, este es el equivalente a, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las llaves de la muerte no tendrán poder sobre ti. Este es el equivalente a Mateo 16. Es para que esta iglesia no sea herética, no sea que sea una iglesia petrina, que sea una iglesia, vamos a decirlo en términos modernos, católica, apostólica y romana. No se puede aplicar en aquel momento, pero para que se entienda. Entonces, acá, al agregarle esto, la comunidad juánica, porque obviamente la comunidad se lo agrega por este lío de interpretación, dice, bueno, pero ahora vamos a agregarle otro final, porque o sea, si le agrego esto al manuscrito, tengo que decir, en algún momento tiene que terminar esto. Y entonces acá es donde viene el segundo final. El segundo final es este, el que leímos recién. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, las ha escrito, sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Mm? Sabemos, plural. ¿Ven? Hay además muchas otras cosas que hizo Jesús, acá medio que repite, ¿no? Hizo muchas otras cosas, como diciendo, esto es lo que eligió el amado.
Y acá se le va algo poético muy lindo, si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo entero podría contener los libros, bueno, es medio poético, pero es como para decir, hizo muchas más cosas, ¿está? Entonces, fíjense este plural, sabemos, nosotros la comunidad juánica. Y ahora vamos a la carta de Juan, porque la carta de Juan, el principio, que es uno de mis textos favoritos, es mi frase de ordenación sacerdotal, ¿m? Fíjense, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos, a propósito del verbo de la vida, o de la palabra de la vida puede ser. Pues la vida se ha manifestado y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído se los anunciamos para que también ustedes estén en comunión con nosotros, etcétera, etcétera. Ven que está todo en plural de vuelta. La primera carta de Juan está en plural. ¿Por qué? Porque es un escrito de la comunidad juánica. Y ya desde el comienzo te está mostrando, miren que esto, el cristianismo no es algo abstracto, intelectual, ¿eh? Es algo que hemos visto con nuestros ojos, hemos contemplado, hemos palpado. O sea, entonces sí, esta palabra de vida que estaba desde el principio, pero miren que es algo experimentable. ¿Por qué? Porque le va a querer combatir mucho al gnosticismo. Entonces, bueno, por eso es que va a estar lo del anticristo y todo eso que ahora no quiero entrar porque ya es la hora. Pero ven qué interesante cómo, más allá de las cosas de las fuentes externas, que siempre son más complicadas porque bueno, es cosa de estudio, en los mismos textos tenemos muchas pistas acerca de esto. Em, Termino con esto. Las actividades de los discípulos que recogieron y publicaron este material del discípulo amado, hay dos teorías, más en la zona de Siria, porque ahí es la primera comunidad cristiana tan fuerte después de la expulsión de la revuelta judía del año 70-80, y la otra es que fue en Éfeso, que es muy probable porque ahí tenemos un Juan y era muy conocido y querido justamente este evangelio. Entonces, ¿pudo haber sido redactado ahí? Sí, había una comunidad judía muy fuerte, se hablaba un griego muy culto, eso es sumamente importante. Es un ambiente donde se cultivaba también la filosofía griega, así que podría haber sido muy conocido ahí. Eh, pero también, como hay mucho paganismo en Éfeso, bueno, este clima de polémica, ¿no? Este clima de polémica. Bueno, vamos a terminar ya, este, porque si no va a ser muy largo. Me quedarían dos o tres cositas si quieren del gnosticismo, pero ya son ideas. Vamos a cortar acá. La Si próxima alguien vez, quisiera hacer sí, algún sí, aporte o pregunta, dejamos este espacio entonces, Daniel, si te parece. prefiero, porque si no voy a hablar yo sobre gnosticismo y lo podemos ver la próxima vez. Sí, Va a venir mejor, porque la próxima vez sí. vamos a hablar de vida, gnosis y un montón de términos griegos sumamente importantes. ¿Algún Entonces, si alguien quiere ahora hacer algún comentario o una pregunta a Daniel o un aporte, es bueno tomar este espacio, ¿no? Yo les aclaro que después le voy a mandar a José Luis algún material para que tengan para profundizar, Bárbaro, perfecto. unos cuadernillos bíblicos del Verbo Divino que son muy lindos, los Son tengo muy aquí lindos, sí. todos, y alguna cosa tal vez un poco más profunda para el que quiera meterse como a profundidad. Yo les voy a mandar, después se los voy a mandar o los comparto en una carpeta y los pueden ir bajando. Porque no a todos les gusta todo. A algunos quizás les parece, qué No. aburrido esto del autor, pero me encantó lo del gnosticismo. Otro puede decir, no, me aburre el gnosticismo. Qué interesante esto de los autores. Me quiero meter en el tema de Juan y Éfeso. O sea, yo les doy material y cada Después uno cada uno hace lo que quiere usar. profundiza Bien, por... si alguien quisiera preguntarle algo en este momento, hagamos algo, si no. Qué bu- Sí, Silvia. Sí, estoy media confundida con estos Juanes. Este, Bienvenida. el Juan hijo de Zebedeo, Sí.
el que vivió hasta el final de María. Y No, para. ¿Qué bueno, Juan vivió al final de sí, María? estoy totalmente confundida. Ah, por eso. Lo que te pasa a vos le pasó a San Ireneo de León en el siglo Ah, III. bueno, entonces me quedo tranquila. Él fue el que confunde todo y a partir de él, que es muy importante, se unen todos los Juanes en uno. Porque vos fíjate, todos decimos Juan que vivió con María. No, Juan el hijo de Zebedeo tiene una tradición de una muerte temprana. El que está con María es el amado. Bueno, por Pero eso. ¿quién dijo que el amado era Juan? Dijimos que había un Juan el apóstol, que seguramente murió temprano. Tenemos un Juan el presbítero hacia la persecución de Trajano, década del 90, en Éfeso, ¿sí? Y después tenemos el amado, que es un discípulo de Jesús, que no Ya vivió hasta el sabemos el 90, nombre. en Jerusalén. Ese es innominado. Yo no se los mencioné. Hay una teoría que leí en un libro que, que dice que tenía un parentesco con Jesús. La menciona Raymond Brown en su gran obra El Evangelio de Juan, ¿no? Que hace toda una conexión entre María y Salomé, como Salomé, hermana de María, y entonces el amado hijo de Salomé. Entonces, como estaban ahí al pie de la cruz, entonces sería primo de Jesús y tiene sentido de que le deje el cuidado a la madre, no a un discípulo, sino a su primo, o sea, quiero decir, ambas cosas, ¿no? Pero no importa, no quise meterme en eso porque es una teoría de las más. Pero no importa, es el amado el que No se queda con... sabemos que se llame Juan. Claro, Y después, no sabemos que se llame Juan y sería imposible que haya sido Juan el presbítero, Juan este de Éfeso, porque es del año 96 hasta el 100. Eso implicaría que la Virgen vivió 120, 130 años. No tiene sentido. En cambio, que sea el amado, como dice el texto, sí, porque el amado es un discípulo de Jesús, década del 30. Sí. Por eso no hay que confundir el amado con Juan. El amado es... y el Evangelio según San Juan y San Juan Bautista, ahí también tengo una confusión. No, bueno, lo que pasa es que Juan es un nombre tan hermoso, tan importante, que había muchísimos Juanes en esa época. Por eso también el Bautista se llama Juan. Sí, pero no es entonces, Juan el Bautista no es el Evangelio según San Juan, no es. No, eso seguro que no, porque Juan no se dedicó a escribir, sino a predicar. Él era predicador y muere pronto, acuérdense, porque él Sí, claro. comete el error de muchos profetas de criticar al poder. Y bueno, pierde la cabeza. Pobre. Eh, Bueno, gracias. de nada. La historia de Juan es muy interesante porque no, Flavio Josefo la relata mucho después, haciendo aportar un montón de datos a los evangelios. Eduardo, levantaste la mano. Eduardo es. Sí, Te volviste a silenciar, Eduardo. Te volviste a silenciar. Te silenciaste de vuelta, perdón. Eduardo. ahora, Eduardo, no te escuchamos ahora, ¿eh? ahora sí, Ahora sí. sí. Dale, ahora sí. Sí, no, la pregunta que yo había formulado ahí en el chat era el tema de la tumba de Juan en Éfeso. Si Sí. se sabe realmente a quién puede pertenecer, porque uno va, yo tuve la suerte de estar y venerar esa tumba, pero bueno, ahora me queda alguna duda también, que no sabemos Sí. realmente. Mira, muchas de las tumbas surge la veneración después del siglo sexto, séptimo. Incluso una que yo celebré misa y me encanta y la amo, Santiago de Compostela, que pude ir en una peregrinación, pero la verdad es que no hay ningún testimonio antes del siglo séptimo. Y la mayor parte de los grandes santuarios europeos surgen ahí. ¿Saben por qué? Porque cuando el Islam empieza a tomar los lugares sagrados, ya no se podía peregrinar. Entonces vos tenías que, para las grandes conversiones de la vida, había algo que se llamaba las vías penitenciales. Vía significa camino en latín, ¿no? Como vía crucis. Entonces los caminos penitenciales eran caminos donde vos podías hacer penitencia, tenías hospederías y tenías que ir para ganar tu conversión, indulgencias y toda la bola. Pero lo importante era eso, ir a un lugar sagrado. Roma y Jerusalén son los dos primeros y los más importantes. Pero bueno, en Roma además tenés la tumba de Pedro y además la de Pablo, o sea, es re importante.
Y cuando ya no se puede ir más a Jerusalén, bueno, y entonces empiezan a surgir, bueno, vayamos a Éfeso, vayamos a Santiago de Compostela. Acuérdense de la muerte de Santiago, está relatada en Hechos de los Apóstoles. O sea, no murió en España, murió ahí, o sea, está el mismo Hecho de los Apóstoles. Después está, no, bueno, en realidad hay una tradición que dice que un ángel llevó el cuerpo a España. Bueno, está bien, es una tradición recontra súper tardía, ¿no? Y así un montón de cosas. Además, acuérdense, está ese Santiago, ¿no? Muy poco dialogante, el Matamoros, que es un nombre horrible, ¿no? O sea, el que mata a los... Bueno, ¿qué moros? ¿Qué moro va a matar si los moros son del siglo VII? O sea, ¿se entiende? Santiago que... no, o sea, cosas muy tardías, la verdad, muy tardías. Desde el punto de vista literario, el análisis de las fuentes es bastante claro. Y desde el punto de vista arqueológico es total y absolutamente claro. El tema de la Virgen, por ejemplo, los textos más antiguos que existen litúrgicos dicen de la tumba de la Virgen en Jerusalén. Hay fiestas litúrgicas que se celebraban, están descritas por peregrinos, obispos de Jerusalén. La arqueología mostró tumbas del siglo I al pie que se llama la tumba de la Virgen, que ahora la tienen los griegos, que es una tumba del siglo I, muy del estilo de las tumbas de arcosolio, como la del Santo Sepulcro, típica del siglo I, excavada en la roca, típica de Jerusalén, no agregada. O sea, hay tantas muestras de que la Virgen no fue a Éfeso a vivir, ni a la isla de Patmos, porque a todo esto no quiero agregar en la confusión con el Apocalipsis, porque también es otro Juan, pero ese Juan no es el hijo del Zebedeo, el apóstol, ni tampoco es el amado. El Juan del Apocalipsis es un profeta cristiano. Él habla, felices los que lean las palabras de esta profecía. Él se presenta como profeta, nunca se presenta ni como apóstol ni como presbítero. Y acuérdense que es muy importante, porque San Pablo vive presentándose, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, aunque muchas veces dice indigno de ser llamado apóstol, pero es muy importante presentarse en la antigüedad, porque no tenés otra forma, no tenés ni DNI, ni la aplicación Mi Argentina, ni tenés ADN, no tenés esas cosas. Entonces hay que prestar atención a eso, cuando se dice yo apóstol, yo Pablo apóstol, por ejemplo, Santiago, la carta de Santiago. Y no es el apóstol Santiago, él no se presenta como apóstol. Eh, bueno, cosas así, ¿no? Pero no importa, no importa, Está. no me quiero ir del tema. Pero es muy interesante tu pregunta y yo después voy a preparar algo hacia el final, si quieren, sobre eso. Yo tengo material. Pero igual quiero disfrutar más el tema de la arqueología de Juan, por eso tengo preparadas unas diapositivas muy lindas que se las voy a dar en la tercera o en la cuarta sobre el paralítico en la piscina. Es hermoso, con fotos del lugar actualmente que saqué yo, reconstrucciones arqueológicas, textos antiguos, descubrimientos que hicieron los arqueólogos. Es re interesante y como eso coincide mucho con ese texto de Juan que no aparece en los sinópticos. Van a ver qué lindo que es eso. Pero esa es una sorpresita que se la reservo para más adelante. Gracias, padre, por la aclaración. Qué bien, me parece hermoso tener esta posibilidad entonces de ver cosas que nos van a Excelente. ayudar un montón. Una Ya nos entusiasma pregunta. esperando la próxima clase. Excelente, Una excelente. Sí, Muy buena, muy buena. pregunta, una sí, pregunta. Silvia, Sí. Hola, José Luis. Escúchame. Quería ¿quién preguntarle a habla? Daniel. ¿Qué hay? Ah, No, Laura, Laura sí, Bezarro. sí. Escúchame. Del tema de la persistencia de logos, Juan 1. ¿Qué se puede Sí. decir? Yo estoy trabajando el tema de la persistencia, así que... Bueno, cuando hagamos análisis de texto, yo quiero dedicarle un poquitito al comienzo con las bodas de Caná, que es precioso y muy importante, mucho más importante de, de lo que uno cree. Después analizar que les preparé con más fotos y eso de arqueológico, y después quizás abrir a algún texto más. Pero sí, del logos un poquitito lo vamos a meter. ¿Saben por qué? Porque el tema del logos es muy importante en la filosofía griega y nos va a servir en la próxima clase para hablar de lo que es palabra, vida eterna, carne. Son términos muy importantes que tenemos que entender lo que significan porque si no lo podemos confundir.
¿Por qué decimos que Jesús hizo carne? ¿No? No se hizo hombre. No digan más eso cuando recen el Ángelus. El verbo se hizo hombre, ¿no? No, se hizo carne, no se hizo hombre. Sí, era hombre, quiero decir. Pero el texto griego dice carne, porque carne significa algo muy profundo que quiero mostrarles la maravilla de lo que significa la palabra carne. Es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Van a ver, van a ver. Bueno, una pregunta final que por ahí a todos nos puede servir, que a mí me llamó la atención, te lo puse en el chat. Eh, ¿Qué software bíblico estabas usando recién? Que aparece en columnas y todo eso. Que alguno por ahí porque es en español, por lo que veo, Sí, y yo siempre usé el BibleWorks, que después sí, se discontinuó. Pero cuando hice el posgrado, lo tuve de profesor a Eleuterio, que seguramente lo conocen, sí, Eleuterio sí. Rico, profesor de profetas, lo tuve en el posgrado y ahí conocí el Accordance, que es Ah, el ese era Coras, ese, el perfecto. Accordance ahora es el único que hay. Está el Logos también, pero el Sí, Accordance a mí me gusta mucho más. Y lo que tiene es que el Accordance, claro, es norteamericano. La base está en Florida. Hay muchos latinos. La comunidad latina es muy fuerte. El catolicismo, o sea, el latino, ¿vieron? Vos entras en la página de Casa Blanca y la tenés en inglés y en en español, porque español. entonces, gracias a Dios, sacaron ahora todo el Accordance en español. Ah, Entonces, pero ese es en- pago. este es pago, sí, 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 sí. sí, sí. Bien. O sea, hay un paquete básico que es barato, que trae el software y textos bíblicos, pero ya después, si uno quiere entrar en los textos griegos, hebreos, te sale más barato que tener los libros. No, claro, claro, seguro, seguro. Sí, No, sale, sale. Lo que pasa es que yo bárbaro. tengo desde el 2019 que empecé la licenciatura, Claro. perdón, yo me ordené en el 2006, 2009 empecé a comprarlo. Entonces, comprar cada 2, 3 meses una cosita. Sí, sí, además es muy cómodo. Bueno, gente, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes, ya esperando a ver qué es lo que se viene. Sí, 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 Excelente. prepárense.